Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, a esta hora saludamos a la doctora Andrea Gómez, epidemióloga de la Universidad UTE. Andrea, gracias por aceptar esta invitación. En los últimos días, el COE, a través de su vocero Juan Zapata, entre otras cosas, ha dicho que hay una tendencia, a propósito del COVID-19 en el Ecuador, que hay una tendencia de decrecimiento en los contagios de un 45% en el país, por lo que no se solicitará un nuevo estado de excepción. Esto nos da una sensación de tranquilidad, incluso de relajamiento. ¿Cómo entender este mensaje, Andrea? Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, me llama mucho la atención que se dé este tipo de mensajes y comunicación con tan poco tiempo, en donde se ha observado sí una disminución de la velocidad de los contagios. El problema que tenemos ahora es que a pesar de esa disminución todavía tenemos camas de cuidados intensivos llenas, es decir, todavía con una gran ocupación, lo cual aún se debería comunicar a la población que deberíamos cuidarnos. Este tipo de comunicación, si bien es positiva, pero genera una falsa sensación de seguridad tanto en las autoridades como en la población. Es muy importante mantener ciertas medidas, sobre todo debido a la situación que hay en cada provincia. Cada provincia ha tenido y tiene una curva epidemiológica distinta, diferente, que ojalá nos la mostraran, ojalá mostraran información que ellos están observando y están analizando para poder entender de dónde viene. Hay una reducción, pero no la que nosotros al menos deberíamos esperar para hablar de una disminución de restricción. ¿Cuál debería ser, diríamos, en forma médica, en forma técnica, la disminución para precisamente hablar en ese sentido y no dar esta sensación de falsa seguridad? Según los criterios de la OMS que ha sugerido a los gobiernos, primero es, por ejemplo, una positividad de un 10%. En el caso de nuestro país, esa positividad ha estado sobre el 30% en la mayor parte de la pandemia. El caso de la positividad es cuántos test dan positivo de los informados. Y en nuestro país está sobre el 30% en este momento. Hay días que han bajado al 20%, pero en promedio sobre el 30%, lo cual nos lleva muy lejos de conocer la realidad. Es decir, faltan test para conocer la realidad. Y a eso, otro indicador... Claro, a eso quería llegar, Andrea, porque ¿cómo se hace, diríamos, cómo se hace el muestreo, cómo se saca el porcentaje de contagios? Yo entiendo que es en base al número de pruebas que se realiza también, pero conocemos que en el Ecuador el número de pruebas también es limitado. Es decir, ¿cómo entender esto? Así es, definitivamente es limitado, al menos la información que han mostrado no da indicadores que hable de disminución de restricciones. Tenemos una ocupación sobre el 90-92% y en algunas casas de salud el 100%, cuando se sugiere que al menos esté menos del 75%. No hemos llegado a esa cifra casi todo el año, lo cual, claro, llama mucho la atención. Otro indicador, además, es que sean al menos 3 test por caso positivo, 10 test por caso positivo, y el Ecuador tiene 3 test por caso positivo. Otro indicador que no tenemos, que lamentablemente se desconoce, es el porcentaje de casos confirmados por el primer caso, es decir, cuántos casos secundarios de un caso, y que este diagnóstico sea al menos del 80%. Eso significa que hay un buen testeo, un buen rastreo de casos que impide el control de la pandemia, porque corta la cadena de transmisión, aislamiento temprano, etc. Entonces, definitivamente hay muchos indicadores que desconocemos. Y otro indicador que no nos han dado hasta ahora, que nos dio el COE nacional, pero que me llama mucho la atención, es el RT, que es el número de reproducción efectiva, que según el COE está menor a 1, pero definitivamente yo no lo he visto en todo el año, y con los datos que entrega el COE nacional es imposible calcular ese RT sin un gran error estadístico. Entonces, definitivamente me llama la atención esta información que han dado, si bien se observa una reducción de velocidad, pero no es tanta como en otros países. Sería una preocupación tener esta ocupación hospitalaria. Ahora, hablemos un poquito de la vacunación, Andrea. ¿Qué es lo que se puede esperar a futuro ya con el nuevo gobierno? Porque el gobierno actual ha incumplido en varios tramos en el tema de la vacunación. Se hablaba de 2 millones de vacunas,
estas no han llegado. La justificación es que las farmacéuticas no han entregado los insumos suficientes. De todas maneras, ahora se ha anunciado la vacunación de los adultos mayores de 80 años, que pueden hacerlo en forma libre después de las 3 de la tarde. Es decir, ¿qué es lo que se tiene que corregir en el nuevo gobierno? Porque parece ser que en el gobierno que termina hubo una total desorganización, no hubo un plan de vacunación, todavía no conocemos el plan de vacunación. ¿Qué es lo que se tiene que atacar, insisto, con el nuevo régimen? Definitivamente no tener un plan de vacunación es una gran debilidad de este gobierno. Ojalá apenas ingrese nos dé a conocer su plan de vacunación, de qué forma lo van a desarrollar. Se necesita este plan y conocer cuántas personas van a ser vacunadas por semana o por mes o cada 15 días para tener claridad de quiénes se están vacunando, de quiénes se van a vacunar y que las personas tampoco sientan esta ansiedad. Definitivamente este proceso que ha sido desordenado, que ha generado malestar en la población, además ha generado ansiedad. Las personas han estado pendientes del celular a ver si llega su cita. Y me llama mucho la atención que todavía haya personas sobre los 80 años que no han sido vacunadas, cuando muchas personas de otros sectores, lamentablemente mucho más jóvenes, que no tienen la misma probabilidad de riesgo de una enfermedad grave, ya han sido vacunadas. Definitivamente no hay un orden, se desconoce quiénes están vacunados y por eso es difícil también observar cuál sería este efecto de la vacunación en el país. No tenemos datos, no se puede analizar, no sabemos quiénes se han vacunado. Hay que tomar en cuenta que han llegado cerca de 2 millones y algo más de vacunas, lo cual daría para vacunar a cerca de 1 millón de personas con las 2 dosis. Sin embargo, ya sabemos que más de 1 millón de personas han sido vacunadas con la primera dosis, pero apenas el 2% de toda la población tiene las dosis completas. Pero, definitivamente no hemos avanzado. Claro, pero a futuro estructurar un plan de vacunación se tiene que hacer con una cantidad de dosis ya confirmadas, porque también se podría considerar imponderables esta situación de las farmacéuticas que no están entregando las dosis necesarias. En el caso de las farmacéuticas y la forma en la que se negocia, me quedan bastantes dudas de lo que se ha dado a conocer desde el gobierno. Desde mi punto de vista, por ejemplo, nosotros fuimos el segundo país dentro de la región en recibir vacunas. Pero sin embargo, por ejemplo, países cercanos como Colombia recibieron más vacunas más temprano. Uruguay, que empezó mucho después su proceso de vacunación, ya está vacunando de manera rápida a su población. Entonces, ¿qué pasó en Ecuador? ¿Cuál es la realidad? Ojalá uno de los primeros pasos que haga el próximo gobierno es transparentar lo que ha pasado con este proceso de vacunación. Además de que conocemos de la vacunación VIP, que también ha generado este desorden y esta falta de confianza. Lo que yo estoy comunicando también es que he perdido mi confianza con respecto al proceso de vacunación que se ha dado con el gobierno saliente. Ojalá el gobierno próximo tenga éxito con su proceso. También ha dado a conocer que iba a vacunar a 18 millones de dosis para vacunar a 9 millones de habitantes en 100 días, lo cual sería fabuloso para el país, pero también es un gran reto. ¿Eso es posible o es una utopía o es... o no se podrá cumplir en los primeros 100 días, Andrea? ¿Usted cree que tenemos la infraestructura necesaria para realizar este proceso de vacunación en el Ecuador? Definitivamente debería haber un proceso de reestructuración, de fortalecimiento del sistema de salud para poderlo alcanzar. Es complejo, es difícil y también es difícil que lleguen la cantidad de vacunas que están ofreciendo, que son 18 millones. En todo el tiempo que hemos estado en este proceso de vacunación, recién han llegado a los 2 millones de vacunas que han ingresado al país, cuando el ofrecimiento fue vacunar a 2 millones que necesitaban 4 millones de dosis. Es complejo, es un gran reto. Gracias, doctora Andrea Gómez, epidemióloga de la Universidad UTE, por habernos acompañado. Hacemos una pausa, Telegrama Noticias, ya volvemos con más.